Bienvenidos mentes curiosas. ¿Te imaginas despertar y descubrir en un solo momento que siglos de conocimiento y cultura han desaparecido para siempre? La Biblioteca de Alejandría, la muerte del conocimiento antiguo. Imagina, por un momento, que todo el conocimiento humano acumulado durante siglos desaparece. No gradualmente, no a lo largo de décadas, sino en un instante devastador. Miles de respuestas a preguntas que hoy seguimos haciéndonos, perdidas para siempre en las llamas del tiempo. Esta no es una historia de ficción, sino la tragedia real de la Biblioteca de Alejandría, el mayor centro de conocimiento que el mundo antiguo jamás conoció. Entre sus paredes de mármol y sus interminables estanterías se guardaban entre 40.000 y 400.000 pergaminos. Cada uno de ellos era una ventana a un mundo que ya no existe, tratados de matemáticas que podrían haber revolucionado nuestra comprensión de los números, textos de medicina con curas que tuvimos que redescubrir siglos después, obras de literatura que nunca volveremos a leer. Pero los números no cuentan toda la historia. Imagina entrar en este templo del saber, el suave crujido de los papiros bajo tus dedos, el aroma de la cera de las velas mezclándose con el del pergamino viejo, sabios de todas partes del mundo conocido hablando en docenas de lenguas diferentes, todos unidos por una misma pasión, la búsqueda del conocimiento. Esta biblioteca no era solo un edificio. Era el Internet de la antigüedad, un lugar donde las mentes más brillantes del mundo mediterráneo se reunían para debatir, investigar y expandir los límites de lo conocido. Allí podías encontrar textos originales de Platón junto a tratados egipcios de astronomía, manuscritos persas sobre medicina al lado de poemas griegos. Lo más fascinante de esta historia no es solo lo que sabemos que se perdió, sino lo que nunca sabremos que existió. ¿Cuántos descubrimientos fundamentales se desvanecieron en el humo? ¿Cuántas obras maestras de la literatura antigua se convirtieron en cenizas? ¿Cuántos secretos de civilizaciones perdidas permanecerán para siempre en el olvido? La destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue un simple incendio. Fue la muerte de un sueño, el sueño de reunir todo el conocimiento humano en un solo lugar, un ideal que no volvería a intentarse hasta la era moderna de Internet. El nacimiento de un sueño, Ptolomeo y la fundación de la biblioteca. El año es 323 a.C. Alejandro Magno, el conquistador más grande que el mundo había conocido, yace sin vida en Babilonia. Su imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, está a punto de desmoronarse. Entre sus generales surge uno con una visión distinta, Ptolomeo. Mientras otros soñaban con poder militar, él soñaba con algo más duradero, el poder del conocimiento. Ptolomeo no era un simple guerrero. Había marchado junto a Alejandro, había contemplado las maravillas de Persia, la sabiduría ancestral de Egipto, los misterios profundos de la India. Entendía que la verdadera grandeza de una civilización no se mide por el tamaño de sus ejércitos, sino por la profundidad de su saber. Cuando se convirtió en gobernante de Egipto, eligió Alejandría como su capital, una ciudad nueva construida donde el Nilo se encuentra con el Mediterráneo, un cruce entre este y oeste, entre el antiguo Egipto y la Grecia clásica. Pero Ptolomeo no se conformó con edificar una ciudad. Quería crear algo sin precedentes, un centro de aprendizaje que eclipsara incluso a la Academia de Platón en Atenas. Así nació el Museion de Alejandría, y con él, su legendaria biblioteca. Imagina un complejo que ocupaba un barrio entero, columnatas de mármol blanco brillando bajo el sol egipcio, jardines donde los eruditos paseaban mientras debatían filosofía, comedores donde científicos y poetas compartían ideas sobre el cosmos y la naturaleza del alma, laboratorios donde se realizaban disecciones y experimentos asombrosos. Y en el corazón de todo ello, la biblioteca. Los eruditos que vivían allí recibían un salario del Estado, comida gratuita y alojamiento. Su único deber era estudiar y aumentar el conocimiento humano. Ptolomeo estableció una política extraordinaria. Cada barco que llegaba al puerto de Alejandría era registrado en busca de libros. Cualquier texto encontrado era confiscado, copiado minuciosamente, y mientras la copia se devolvía al dueño, el original se quedaba en la biblioteca. Se cuenta que, cuando los atenienses sufrieron una hambruna, Ptolomeo III les ofreció ayuda a cambio de los manuscritos originales de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los atenienses aceptaron, entregaron los textos y recibieron solo copias, mientras los originales permanecían en Alejandría. La biblioteca se convirtió en un imán para las mentes más brillantes del mundo antiguo. Euclides desarrolló allí su geometría, Arquímedes estudió en sus salas, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa mientras servía como su director. Los tesoros perdidos, el contenido de la biblioteca. ¿Qué guardaban realmente esas estanterías infinitas?
Imagina caminar por los pasillos de la biblioteca, en cada estante, rollos de papiro y pergamino, algunos de hasta 10 metros de largo, guardados en tubos de cuero o cilindros decorados con etiquetas que sobresalían como pequeñas lenguas contando historias silenciosas. Entre estos rollos estaban tesoros incalculables, los 123 libros de historia escritos por Livio, de los que hoy solo conservamos 35, las más de 120 obras de teatro de Sófocles, de las que solo nos han llegado 7, tratados de matemáticas que podrían haber cambiado nuestra comprensión de la geometría y el álgebra. Uno de los textos más fascinantes era el Tratado de Aristarco de Samos, quien, 1800 años antes que Copérnico, propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol. Su trabajo original se perdió, y solo conocemos sus ideas porque otros autores las mencionaron. La biblioteca era un verdadero universo de conocimiento. En medicina, guardaba los secretos de los médicos egipcios, expertos en cirugía y anatomía, con papiros que describían operaciones que Europa no volvería a realizar hasta el Renacimiento. En astronomía, contenía observaciones de eclipses que databan de 832 años antes de Alejandro Magno. En matemáticas, albergaba los trabajos de Euclides, quien escribió los elementos en esas mismas salas. En geografía, guardaba mapas de tierras que Europa no redescubriría hasta siglos después. Los bibliotecarios desarrollaron el primer sistema de catalogación. Cada rollo era etiquetado con el nombre del autor, el título y su lugar de origen. Calímaco, uno de los bibliotecarios jefe, creó un catálogo de 120 rollos, solo para listar los contenidos de la biblioteca, una obra maestra de organización que también se perdió. Pero quizás lo más valioso no eran los textos en sí, sino las personas que trabajaban con ellos. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con un error de solo 1%. Herón de Alejandría diseñó la primera máquina de vapor conocida. Hipatia, la última gran académica de la biblioteca, desarrolló instrumentos astronómicos que revolucionaron la navegación. ¿Y los textos perdidos? Se cree que había obras que explicaban la construcción de las pirámides, tratados sobre civilizaciones desaparecidas, mapas de tierras que hoy permanecen en el misterio. Algunos historiadores sugieren que incluso podría haber contenido escritos del legendario reino de Punt, una tierra misteriosa que los egipcios visitaban, pero cuya ubicación exacta seguimos desconociendo. El ocaso del conocimiento, las múltiples caídas de la biblioteca. La destrucción de la biblioteca de Alejandría no fue un único evento catastrófico, sino una serie de golpes devastadores a lo largo de siglos. Como un antiguo coloso, no cayó de un solo golpe, sino que se fue desmoronando poco a poco, perdiendo cada vez más de su gloria pasada. El primer golpe llegó en el año 48 a.C. Julio César, el conquistador de la Galia, se encontraba atrapado en Alejandría, sitiado por las fuerzas egipcias. En una situación desesperada, ordenó incendiar los barcos enemigos en el puerto, pero el fuego se extendió sin control. Según los escritos de Plutarco, las llamas alcanzaron los almacenes cercanos, donde se guardaban miles de pergaminos. El incendio devoró 40.000 rollos. César menciona el fuego en sus memorias, pero no la destrucción de los libros, quizás para minimizar esta pérdida en su legado. La biblioteca sobrevivió, aunque herida. Durante los siglos siguientes, Alejandría siguió siendo un faro de conocimiento, pero el mundo estaba cambiando. El siguiente golpe llegó en el año 270 después de Cristo, durante el reinado del emperador Aureliano. En su campaña para recuperar Alejandría de la reina Zenobia de Palmira, grandes sectores de la ciudad fueron destruidos, incluyendo el barrio real donde se encontraba el Museion y parte de la biblioteca. Pero el golpe más profundo no vino de las llamas, sino del cambio de los tiempos. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio I decretó que todos los templos paganos debían ser destruidos. El cristianismo, ahora religión oficial del Imperio Romano, veía la antigua sabiduría pagana con sospecha. El patriarca Teófilo de Alejandría dirigió la destrucción del Serapeo, un templo que albergaba parte de la colección de la biblioteca. Los antiguos rollos, considerados obras de paganismo, fueron saqueados o quemados. Y entonces llegó el golpe final. En el año 642 después de Cristo, Alejandría cayó ante los ejércitos árabes bajo el mando del general Anmar ibn al-As. La leyenda cuenta que, cuando el califa Omar fue consultado sobre qué hacer con los libros restantes, respondió: si estos escritos de los griegos concuerdan con el libro de Dios, son inútiles y no necesitan preservarse. Si no concuerdan, son perniciosos y deben ser destruidos. Sin embargo, los historiadores modernos debaten esta historia, sugiriendo que es una leyenda añadida siglos después, pues para entonces gran parte de la biblioteca ya habría desaparecido.
Lo cierto es que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue un solo acto de barbarie, sino el resultado de múltiples factores: guerras, fanatismo religioso, cambios políticos y, sobre todo, la fragilidad del conocimiento humano frente al paso del tiempo. Los secretos perdidos, misterios de la Biblioteca de Alejandría. Hay preguntas que persiguen a los historiadores como fantasmas a través de los siglos. ¿Qué conocimientos perdidos guardaba realmente la Biblioteca de Alejandría? ¿Sobrevivieron algunos de sus textos? ¿Existen copias ocultas en algún lugar remoto? Los investigadores han identificado posibilidades intrigantes. Sabemos que la biblioteca tenía una práctica habitual: realizar copias de cada texto importante. Algunas de estas copias fueron enviadas a otras bibliotecas del mundo antiguo. El problema es que no sabemos cuántas, ni cuáles, ni dónde terminaron. Un descubrimiento notable ocurrió en 1870, cuando arqueólogos encontraron en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, un palimpsesto, un pergamino cuyo texto original había sido borrado para escribir encima. Bajo el texto medieval, hallaron un tratado matemático que se cree proviene de la Biblioteca de Alejandría. En 2023, un hallazgo extraordinario en Herculano sacudió al mundo académico. Una cámara sellada bajo una villa romana contenía docenas de papiros carbonizados. Usando tecnología de imágenes avanzada, los científicos leyeron fragmentos de textos filosóficos que coinciden con descripciones de obras perdidas mencionadas en fuentes antiguas vinculadas a Alejandría. Existen teorías sobre posibles supervivientes. Algunos historiadores sugieren que, antes de la conquista árabe, muchos textos fueron traducidos al árabe y llevados a Bagdad, alimentando la edad de oro del Islam. El trabajo de Galeno, por ejemplo, sobrevivió principalmente en traducciones árabes. Otros creen en bibliotecas monásticas remotas en Egipto y Siria que podrían albergar copias de textos alejandrinos. Cada pocos años, un nuevo hallazgo en algún monasterio antiguo reaviva estas esperanzas. Uno de los mayores misterios es el destino del catálogo de Calímaco, los 120 rollos que describían el contenido completo de la biblioteca. Si este documento hubiera sobrevivido, tendríamos un inventario de lo perdido. Algunos estudiosos creen que copias de este catálogo podrían estar en bibliotecas privadas aún no descubiertas. La tecnología moderna, como los escáneres multiespectrales, está ayudando a resolver algunos misterios, revelando escritos antiguos en pergaminos aparentemente en blanco o reutilizados. Quizás el mayor misterio sea lo que no sabemos que perdimos. Documentos mencionados en otros textos antiguos sugieren obras revolucionarias. Un tratado sobre la composición de la materia que podría haber adelantado la teoría atómica en 1000 años. Mapas que mostraban tierras más allá de las columnas de Hércules. Textos médicos que describían cirugías que Europa no redescubriría hasta el Renacimiento. Una teoría intrigante propone que algunos textos fueron escondidos deliberadamente durante los periodos de conflicto. Los sacerdotes egipcios tenían una tradición de ocultar textos sagrados en cámaras secretas. ¿Podrían los bibliotecarios de Alejandría haber hecho lo mismo? El eco del pasado, el legado eterno de la biblioteca. La Biblioteca de Alejandría puede haber desaparecido hace siglos, pero su sombra sigue siendo alargada. Como una estrella extinta cuya luz aún viaja por el cosmos, su influencia ilumina nuestro presente. Hoy, cuando entramos en una biblioteca moderna, pisamos las huellas de Alejandría. Cuando buscamos información en Internet, perseguimos el mismo sueño: reunir todo el conocimiento humano en un solo lugar. La Biblioteca Alexandrina, inaugurada en 2002 en el mismo lugar donde se alzaba la antigua biblioteca, es un símbolo visible de este legado. Con capacidad para 8 millones de libros, una biblioteca digital masiva y un planetario, representa el renacimiento de aquel antiguo ideal. Pero su verdadera herencia no está en los edificios, sino en las lecciones que nos dejó. Primera lección: la fragilidad del conocimiento. En una era de discos duros y servidores en la nube, la destrucción de la biblioteca nos recuerda que ningún método de almacenamiento es infalible. Por eso existen iniciativas como la bóveda global de semillas en Svalbard y el proyecto de archivo de Internet. Segunda lección: la importancia de la preservación múltiple. Los bibliotecarios de Alejandría copiaban cada texto importante. Hoy, científicos y archivistas crean copias de seguridad en múltiples formatos y lugares, y la NASA envía copias del saber humano al espacio profundo, una versión moderna de aquella práctica. Tercera lección: el valor del conocimiento universal. La biblioteca no discriminaba por origen o cultura, guardaba textos de todas las civilizaciones conocidas. Hoy, proyectos como Wikipedia y el proyecto Gutenberg siguen este principio de acceso universal.
Pero la lección más profunda es que el conocimiento no existe en el vacío. La Biblioteca de Alejandría no era solo un edificio con libros, era un lugar donde las mentes más brillantes se reunían para debatir, descubrir y crear. Un ecosistema de sabiduría. Cada vez que un investigador comparte sus hallazgos en línea, cada vez que una biblioteca digital hace accesible un texto antiguo, cada vez que un estudiante encuentra inspiración en documentos históricos, el espíritu de Alejandría vive. En un mundo donde el conocimiento se multiplica exponencialmente, donde la información fluye a velocidades inimaginables, el sueño de Ptolomeo es más relevante que nunca. La biblioteca nos recuerda que el verdadero progreso no está en acumular datos, sino en transformarlos en sabiduría. Puede haber ardido, pero su luz nunca se extinguió por completo. Vive en cada biblioteca, en cada universidad, en cada búsqueda de conocimiento. Mientras sigamos haciendo preguntas, buscando respuestas y soñando con entender nuestro lugar en el cosmos, el espíritu de Alejandría seguirá vivo. Porque al final, la mayor biblioteca no está en ningún edificio ni en ningún servidor. Está en la red infinita de mentes humanas conectadas por el mismo sueño que tuvo Ptolomeo hace más de 2000 años, reunir todo el conocimiento humano y preservarlo para las generaciones futuras. Esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante historia. Para más contenido interesante como este, suscríbete a nuestro canal Mentes Curiosas. Y no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Dale like, comenta, únete a nuestra comunidad y sigue explorando el mundo con nosotros. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.